Conversar con Diego para que nos comente qué hace, cómo están proyectando ya este medio año más que falta y la vida de la institución. Así es que Diego, buenas tardes, bienvenido. Esta primera pregunta que es un poco así, ¿en qué se diferencia? Porque algunos creen que es algo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero este instituto fue creado por ley y entonces, ¿cómo hacemos para que la gente entienda y por lo tanto busque los servicios que da la institución? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes Francisco, gracias por la invitación, un saludo cordial a la ciudadanía que está viendo y escuchando este prestigioso medio. Sí, efectivamente, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria nace en un principio en el año 2009 a través de un decreto ejecutivo. Sin embargo, se refuerza justamente a través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que fue expedida en el año 2011 y entonces obviamente tenemos un mayor peso inclusive desde el punto de vista legal. El instituto es una entidad de derecho público adscrita hoy por hoy al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y ¿la ministra preside eso? Ministra, ¿Que es un directorio? No, el instituto tiene autonomía técnica, administrativa y financiera. Sin embargo, esta adscripción lo que significa es que la política pública debemos afinarla y debemos articular, digamos, y tener un solo norte. Eso en definitiva sería la circunscripción. Perdón, Diego, hay que aplastar. Sí, ahí está. Listo. Entonces, sí, escucharía. Una pequeña interrupción, la verdad que Diego es el que ha aplastado el botón. Seguramente al sentarse. Tengo que repetir. Perdón, no estaban seguramente grabando a través del mío, pero esto que es en vivo, la ventaja es de eso. Los de la radio no se dan cuenta porque ellos sí no están oyendo. Pero en cambio el canal de YouTube sí van a necesitar un poco más. Perfecto. Favor, Diego, entonces, sí, muchas gracias Francisco. Entonces yo decía, somos una entidad adscrita al Ministerio de Inclusión, y nuestra misión es justamente el fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Y al hablar de organizaciones nos referimos a tres ámbitos fundamentalmente. La ley estipula que son cooperativas, son asociaciones y también organizaciones de tipo comunitario. Antes de avanzar en eso, Diego, esto podría ser a lo mejor, creo que más bien el mío o el mío también. Pero no, ahora sí, Diego nos ha puesto al revés los micrófonos, entonces, bueno, además perdón, Diego, el otro Diego de ahí este es el estudio que ya hemos hecho en la campaña electoral. Ahora estamos con Diego Castañeda nuevamente relanzando este estudio. Ustedes nos están viendo con un fondo de la calle La Ronda. Las otras veces nos vieron en otras partes de la ciudad. Esto un poco para intentar justificar algo que no nos debe pasar, que es la parte técnica, ¿no? Pero Diego, ahora era yo el que estaba sin sonido. Le decía que hay aquí una parte medio como de eslogan político. ¿Cómo hacer que esto no sea visto, antes de pasar ya a lo que hace el instituto? El mismo título, Economía Popular y Solidaria, como que le aleja de un montón de cosas, y no, más bien lo que hace es incluir a los sectores que proponen nuevos negocios, que buscan nuevos mercados. ¿Cómo desmistificamos esto de que no es un tema ideológico? Francisco, sí, si me permite, solo para dar respuesta a la pregunta anterior, me decía usted cuál es la diferencia con la Superintendencia de Economía Popular. Primero, que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria está dentro de lo que se denomina función de transparencia, mientras que función de transparencia y control, y el instituto está dentro de la función ejecutiva. En ese sentido, la Superintendencia tiene a cargo justamente el control de este sector, y nosotros más bien somos una entidad que fomenta y promociona a través de los servicios que posteriormente vamos a... ¿Tienen ustedes una relación con la Superintendencia? Sí. ¿Están bajo ese control también? No, directamente como institución no, pero sí al sector, es decir, justamente a nuestro público objetivo. Las organizaciones que mencionaban quieren trabajar. Por supuesto, pero también debo citar que a más de las organizaciones también son parte de este sector las denominadas unidades económicas populares. También lo cita la ley, que son parte, y en estas unidades también encontramos a los artesanos, a los emprendimientos individuales, emprendimientos familiares, unipersonales,
y también las economías del cuidado, emprendimientos domésticos, también se encajan dentro de lo que son unidades económicas populares y por lo tanto también se constituyen en un público objetivo del instituto para justamente poder brindar todos nuestros servicios. Y ahora esta parte de cómo desmistificar que no es un tema ideológico, sino de práctica. Más bien práctica. Sí, yo diría y partiría por lo siguiente, Francisco. Si bien es cierto, se visibiliza la economía popular y solidaria a partir de la Constitución del año 2008, en donde se define al sistema económico del Ecuador como social y solidario. Y justamente ahí se crea, a partir de este paraguas, yo diría constitucional, se crea toda la institucionalidad que involucra al sector. Ahí entra justamente, ya hablábamos de la superintendencia, entra el instituto como entidad de fomento y promoción. Por ejemplo, también se crea la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que es la CONAFIPS, entidad o banca, digamos, de segundo piso que fondea a las cooperativas para a su vez proporcionar crédito. Y entonces ahí se discute una serie de instituciones, pero también una serie de normativa que beneficia al sector. Entonces se visibiliza, pero Francisco, esto no quiere decir que nace justamente a través de un mandato constitucional. Son prácticas y esta economía lo que trata es justamente de la ciudadanía es la que ha manejado esto. Siempre ha manejado. Ahora se le legaliza, se le institucionaliza, se le constitucionaliza y se crean instituciones que podrían ayudar a fortalecer esto. Justamente, este tema se visibiliza, pero yo digo, insisto, las prácticas solidarias, sobre todo en nuestras comunidades, desde nuestros ancestros, por supuesto que practicaban. Y aquí me quería referir básicamente, Francisco, a la diferenciación que existe con la economía ortodoxa, la economía empresarial, digamos, en donde se privilegia al lucro, a los beneficios, a las utilidades, en definitiva, por sobre lo demás. Por sobre el ser humano. ¿Cuál sería y el un trabajo? ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia decir, se privilegia más el lucro, pero cuando uno hace un emprendimiento y quiere un negocio, no es que solo quiere el lucro, no quiere que quiebre, no quiere ser tampoco una casa de beneficencia. Por supuesto. Tiene que tener una utilidad razonable para poder vivir. Totalmente de acuerdo, Francisco, y a eso iba. En esta otra economía, en la economía social, en la economía popular y solidaria, como se define en nuestra ley, justamente en donde se privilegia al ser humano y al trabajo por sobre el capital. Con esto no quiero decir, ahí Francisco, más bien corroboro lo que usted dice. Justamente no es una economía en donde no se necesite generar ingresos, no, al contrario, es una economía en donde se genera ingresos, debe ser rentable, debe ser viable desde el punto de vista financiero, económico. Hasta para que paguen los créditos. También, y para poder tener, y justamente lo que propende, digamos, el fin último también de esta economía, lo que se diferencia es del modelo de gestión, digamos, en otra manera. Los dueños en la economía del capital, básicamente, fundamentalmente, los dueños de los medios de producción son una, dos o tres personas. Hablemos de un dueño de los medios de producción que tiene el capital, que tiene la maquinaria, pues, y contrata a los empleados. Y entonces las utilidades generalmente van a ir para ese dueño del capital. Por lo menos la mayoría sí. Así es. Pero no digo, podrían decir, en cambio, yo pago impuesto a la renta, tengo un montón de cosas y genero trabajo. No, y desde luego... genera trabajo también. Por supuesto, y Francisco. ahí ya me preocupé cuando dijo no es para tener utilidad. ¿Y dónde que vive? No, aquí, Francisco, quiero hacer algunas puntualizaciones porque es importante que la ciudadanía y que nos está escuchando y nos está viendo, es importante diferenciar estos conceptos. Entonces, en esta economía, insisto, sí se generan ingresos, sí se generan excedentes. ¿Cuál es el fin último? Mejorar las condiciones de vida de esos socios y de sus familias. Nosotros denominamos técnicamente movilidad social ascendente, pero en definitiva es mejorar la calidad de vida para que tengan mejor salud, mejor educación. Lo que acaba de decir no le vamos a entender. Claro. Entonces, movilidad social ascendente solo los economistas. Entonces, por eso quizá los abogados. Pero por eso mismo, Francisco, me refería a mejorar su calidad de vida, es decir, tener más oportunidades, poder tener acceso a la educación, a la salud y tener capacidad de pago también, incluso para comprarse entre los mismos grupos que se manejan. ¿No es justamente, la idea es esa, que tengan estas mejores condiciones. Por supuesto, nosotros necesitamos generar mayores capacidades, condiciones para este sector, para este grupo, pero aquí lo importante es el modelo de gestión. Yo decía que en una economía es uno el dueño, por poner el ejemplo, digamos, un poquito más fácil. Y el capital es grande, hay una inversión mayor. Exactamente. En esta otra economía el modelo es distinto. Nosotros tendemos a hacer un modelo solidario asociativo. Entonces, por eso hablamos de cooperativas, de asociaciones, de organizaciones comunitarias, que al menos se constituyan en un número de 10, eso se lo constituye, digamos, a través de la superintendencia, pero estas 10 personas todos son socios, digamos, propietarios, es decir, todos son dueños
inclusive de los medios de producción y por lo tanto los excedentes o las utilidades que estábamos hablando, que también se generan acá en este sector, se redistribuyen equitativamente. Y entonces aquí quiero mencionar que esta economía está basada, fundamentada en los principios de la economía popular y solidaria, es decir, en la ley ya nos estipula claramente cuáles son los principios y entre ellos definiendo cuál es el rol. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el rol? Es un rol, claro, más bien social, más bien de solidaridad en este aspecto y por lo tanto habla de redistribución equitativa de excedentes, habla de cooperación, habla de democracia en la toma de decisiones. Por ejemplo, desde aquí todos los socios deben tomar decisiones y por lo tanto necesitamos trabajar en el fortalecimiento organizativo también. Un ejemplo de esto que nos acaba de decir, de una decisión democrática, de que se distribuyen igual. ¿Hay una unidad ya trabajando así? Bueno, un ejemplo que podamos ver en alguna provincia. Francisco, tenemos muchísimos de estos ejemplos. Yo solo debo decir, ya que topamos el tema, en términos nominales, existen ahorita alrededor de 15.400 organizaciones que están registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Con estos principios y esta visión. Ahí me voy a frenar un ratito, Francisco, solo doy los datos. Pero antes de que me dé los datos, de esos 15.400 que ya están registrados, menciónenos que ya esté pasando esto y que tenga utilidades. Claro, yo creo que todos, pero no me quiero adelantar, Francisco, porque quiero pasar una parte solo conceptual, si me permite, Francisco. Favor, de estas 15.400, 600 aproximadamente son del sector financiero. Son cajas de ahorro y crédito, son cooperativas, ¿no es cierto?, de ahorro y crédito. La negociación financiera. Básicamente es el tema financiero. Y las otras, digamos, el restante 14.800 aproximadamente, constituyen parte del sector real o no financiero, que le denominan, de la economía. De productores. De comercio, fundamentalmente, de productor, de comercio. También hay de vivienda, de transporte. Nosotros básicamente nos vamos al tema productivo y de comercio. Y entonces, de estas organizaciones, ¿qué es lo que hemos pretendido? Claro que existen ejemplos, Francisco, pero lo que estamos haciendo previamente a darle el ejemplo, le quiero comentar que el instituto está lanzando próximamente en un par de semanas, a finales de este mes, lo que denominamos el registro público o registro único de los actores de la economía popular y solidaria. ¿Qué significa? Antes de ir a eso, no se vaya sin darme el ejemplo. Luego vamos que se registran, ¿para qué nomás les va a servir el registro? Y si eso podría, por ejemplo, tener una mejor relación. Porque la gente va a pensar, me voy a registrar, voy a pagar más impuestos, ¿cómo me van a cruzar? ¿Qué otro papeleo tengo que hacer? Pero antes de irse a eso, díganme un ejemplo, porque si me dice hay 15.800, creo que de uno sí se tiene que acordar. Tenemos algunos, Asocerteñas, Asopesbunche, Asopesanjoche, Asociación de Pescadores, estos son básicamente en la ciudad de Esmeraldas. Por poner un ejemplo, están las textileras. ¿Qué hacen ellos? Lo de la ciudad de Esmeraldas, ¿cómo se llaman? Son Asopesbunche o Asopesanjocha, por dar dos ejemplos de estas asociaciones. Es una asociación de pescadores. Básicamente se dedican al tema de pesca y se dedican también a la transformación, al procesamiento. Nosotros tenemos un proyecto, a través del instituto hemos cofinanciado justamente estos dos ejemplos. ¿Cuánta plata significa eso? Más o menos son $60,000 entre los dos proyectos. 30,000 en cada proyecto. ¿Cuántas personas están ahí? Están alrededor de 40 personas. ¿En cada proyecto o en los dos? En los dos proyectos. O sea, 20 más o menos, sí, más o menos es el dato. Tenemos aquí, por ejemplo, la Asociación de Textileras de Extinto, por ejemplo. Pero no salga de los pescadores. ¿Cuánto más o menos con esos 60,000 en los dos grupos, 30-30 y pongamos 20-20, esa inversión les permite comercializar cuánto? Es para que la gente pueda decir, si hay una inversión de 20,000, somos, o 30,000, somos 20, más o menos están 1,200 cada uno, o 1,100, o qué sé yo, o alguno más o menos. Si yo tengo esta inversión, comercializo, produzco ¿qué? Sí, bueno, los datos exactamente de cuándo están comercializando, no tengo los datos específicos, que le puse estos ejemplos, digamos, como modelos de organización. ¿Alguno que tenga así que le hayan hecho un seguimiento?
Sí, por ejemplo, tenemos asociaciones de limpieza, de ASOCERCLIN, si no me equivoco, ¿no es cierto? Asociaciones de limpieza, tenemos muchas organizaciones, inclusive de tema textil, me refería a las, por ejemplo, trabajadoras de la fábrica, de las Expinto, que nosotros denominábamos, que son también una organización bastante bien constituida, que cumplen los principios de eso. ¿Han mantenido lo que era la fábrica? Ellos sí tienen, bueno, la fábrica propiamente no, pero sí tienen justamente toda esa expertise, digamos que la forjaron cuando estaban trabajando en la empresa, y pues ellas se dedicaron justamente, hicieron algunos tipos de créditos, de algún financiamiento, y obviamente están ellas produciendo temas textiles. Ellas, por ejemplo, son abastecedoras del programa Hilando el Desarrollo en el Ministerio de Educación, y entonces ahí generan, y ahí voy al tema de números, por ejemplo, que usted me refería, tengo los datos más claros, más frescos, y ahí vamos generando, por ejemplo, a nivel, si queremos hablar a nivel individual, aunque no estamos hablando a nivel asociativo, pero a nivel individual generan ingresos por al menos de $450 durante el ejercicio, digamos, del programa. Este programa dura mes y medio, que es la confección de los uniformes escolares para las escuelas fiscales y fiscomisionales a nivel rural en el país, a través del Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces tienen digamos, esos ingresos, y por lo tanto entonces les permite generar, claro, esta economía lo que requiere es generar trabajo, más allá de su filosofía, lo que necesitamos es generar trabajo, generar ingresos, generar modelos productivos eficientes. Entonces ahí el instituto, usted nos decía lo del registro. ¿Qué se hace para registrar una empresa? ¿Qué requisitos tiene? ¿Y eso es suficiente llegar o hay que ir primero a la constitución de la asociación? Ya constituidos la asociación, ¿van a registrarse? Sí, justamente la ley determina que una vez que se han constituido, se les ha otorgado la personería jurídica a través de la superintendencia remite a la entidad competente, en este caso al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, al IEPS, justamente esa base para su registro. Lo que estamos haciendo, y aquí es un punto, yo diría, de quiebre, es un hito, digamos, lo que le voy a comentar, Francisco, es que el registro, lo que estamos pretendiendo es que sea una herramienta, primero, no burocrática, no una barrera de acceso, sino más bien sea el inicio de la entrada para que se les otorgue todos los beneficios que ya están plasmados en las distintas normativas. Ya vamos a hablar luego de cuáles son los beneficios. Pero el registro, lo que hemos pretendido hacer, Francisco, y queremos, yo tuve una reunión con la superintendenta hace 2 días, en esta semana mismo, y conversábamos con la superintendente y les decíamos, bueno, en este caso yo le hablaba de 15.400 organizaciones aproximadamente. Del sector real hablábamos que 14.800. Pero ¿cuáles, Francisco, efectivamente son de la economía popular y solidaria? Y aquí quiero poner... Usted sí piensa que en esas 15.400 hay sectores que no son, pero que están registrados. Exactamente, Francisco, usted lo ha dicho, no son de la economía popular y solidaria. Yo podría decir que son asociaciones que tienen un dueño, un propietario, un dueño de los medios. Es decir, no es que estamos en contra de la economía empresarial, de la economía que apoya. Pero tienen otro esquema jurídico y dónde registrarse también. Por supuesto, Francisco, y lo más importante es que la política pública que se ha generado a nivel de las distintas instituciones, y sobre todo también desde la institucionalidad desde el IEPS, debe ser eficaz, y por lo tanto debe lograr los objetivos y llegar a ese público objetivo. Pero usted lo que le propuso a la superintendenta es depurar el registro. Exactamente, justamente depurar. Estamos haciendo nosotros una encuesta. ¿No será que algunos de los que están registrados ahí se están evitando pagar determinados rubros, sobre todo impositivos, formando parte de este sistema? Sí, efectivamente, podría ser alguna de esas ventajas, pero insisto, también hay otras ventajas, por ejemplo, en la contratación pública, y lo que queremos entonces con el registro es zanjar, digamos, exactamente determinar y decir, estos son los principios. Usted me dirá, Francisco, estos principios son un poco líricos, un poco retóricos, la cooperación, la solidaridad, pero nosotros hemos diseñado técnicamente, para lo cual hemos trabajado inclusive con el INEC, y hemos determinado una encuesta que son aproximadamente 125 preguntas en donde aterrizamos, si cabe el término, estos principios de economía popular y solidaria. ¿A los 15.400? Estamos ahorita tenemos ya cerca de 6.000 registrados. Nosotros pretendemos llegar en este primer proceso en el sector real a 10.000 organizaciones, básicamente el sector real. Estamos dejando de lado un poco en principio el tema de transporte y vivienda. Pero lo importante es llegar a determinar si efectivamente cumplen o no los principios, si estas prácticas que estoy hablando solidarias efectivamente se cumplen dentro de
y si es que se cumplen, entonces nosotros les vamos a acreditar. ¿No es un poco subjetivo esto de si se cumplen o no prácticas solidarias? No, O Francisco, sea, si nosotros, claro, nosotros hemos aterrizado técnicamente, Francisco, le comento cuáles son esas prácticas solidarias, a quién están comprando, cuáles son sus modos de producción, si están respetando el medio ambiente, si existe el tema de género y se respeta el tema de género en las organizaciones, si las decisiones, vuelvo a repetir, son tomadas democráticamente, y un sinnúmero de parámetros sobre la base de los principios que nos van a determinar efectivamente entonces si son o no son. Sobre esa base vamos a dar Pero ahí le pongo una dificultad, por ejemplo, cuando tienen una organización de mujeres como las de los textiles, ¿y cómo les va a pedir que no faltan hombres? ¿Aquí les van a decir? Francisco, claro, no, efectivamente, todo esto tiene... a ver, son también las condiciones, por supuesto, en los sectores. Generan, ¿no es cierto? Hay actividades productivas, por supuesto, como usted muy bien dice, Francisco, son tema textil, por supuesto, fundamentalmente están conformadas por mujeres. Más bien, cuando nos referimos al tema de género sería, en teoría, 50-50, pero no quiere decir si eso son solo mujeres, no hay que... Claro, no, lo que pasa es que además, o les va a obligar a otra cosa. No, que ingresen. No, lo que pasa es que Francisco, sí es importante también, y como le decía, como está trabajada técnicamente esta encuesta, entonces tiene varios parámetros y ponderaciones. Entonces no es que le vamos a quitar los puntos correspondientes porque no tiene hombres, pero lo que además, sí pretendemos... puede ser que sea con una de sus misiones o su visión, puede ser justamente que el género tenga una opción distinta. Sí, ¿no? lo que queremos nosotros es precautelar justamente el derecho que justamente para las mujeres, ¿no? Que generalmente a lo largo del tiempo ha sido mermado, en la política pública no ha sido bien concebido posiblemente, y lo que queremos es, al menos de las organizaciones, que se tome en cuenta, que se tome en consideración. ¿Cuándo usted cree que se esté terminado este registro? El registro lo tenemos ahorita y lo vamos a lanzar con estas 6,000 organizaciones de un inicio, luego llegaremos a una campaña, ¿no es cierto? Clasificada. Claro, digamos, que diremos bastante clasificado y diremos exactamente entonces cuáles son, a cuáles les vamos a fortalecer, porque yo debo decir a las organizaciones que nos están escuchando fundamentalmente, al público objetivo del instituto, que no se asusten, tampoco no quiere decir el registro que cortamos aquí cabezas y salen de la superintendencia. Lo que queremos decir es que si es que no se están cumpliendo con esta filosofía, lo que queremos es, pueden convertirse y podemos, nosotros estamos para eso justamente, Francisco. El instituto tiene 3 aristas fundamentales desde el punto de vista de servicios. El uno es el fortalecimiento organizativo, y ahí les ayudamos justamente a su constitución, al tema organizativo, darles prácticas parlamentarias, gobernanza, liderazgo, y justamente todas estas temáticas para que manejen. También damos temas económicos, administrativos, financieros y técnicos. Decantamos en el tema técnico porque lo importante es que produzcan bien y produzcan eficientemente. Para vivir. Para vivir. Entonces, esa es una arista grande del instituto. La otra es el fomento productivo, en donde les brindamos asistencia técnica ya para los procesos productivos. Generamos planes de negocio que les denominamos planes de negocio solidarios, es decir, para ver si efectivamente el negocio debe seguir o tal vez no va a ser viable desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista financiero, no es rentable, no es viable, no es viable técnicamente, posiblemente. Y luego la otra arista fundamental que el instituto tiene como servicio es el acceso a mercados. Una vez que se constituyó la organización, le fortalecemos desde ese punto de vista. Tenemos la asistencia técnica para el proyecto, ahí también coadyuvamos con la banca pública, con Banecuador, con las cooperativas para el acceso a crédito. Y ¿ustedes les dirigen a eso? Sí, justamente nosotros encaminamos. ¿Saben cómo es? Sí. Les ayudan a hacer el proyecto. Por supuesto. Y van con eso. Por supuesto. Y la otra arista es, una vez que tengo la organización, decía Francisco, tenemos los bienes y servicios, pues en dónde vendo, que es una de las cuellos a veces de botella que se constituyen, y nosotros también entonces entramos para que pueda su oferta entrar a la oferta pública, privada e inclusive al mercado internacional. Esto de la superintendencia del poder del mercado, ¿ha tenido un rol? ¿Ustedes han conversado con ellos, por ejemplo, que pueda servir para que se justifique esa ley y esa institución a veces que puedan llegar los productos de estos sectores a determinados mercados? Francisco, efectivamente, usted se me adelantó un poquito y ahí les iba a hablar. Claro, en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado tenemos
juega un papel preponderante definitivamente, sobre todo en el mercado privado, diríamos, ¿no? Con las grandes cadenas, para que justamente los espacios en donde se pueda comercializar tengan chance estas organizaciones de la economía popular y solidaria, y no sea generalmente por la competencia ultranza en la otra economía donde digamos, es una economía voraz. Que estén los dos sectores. Pero que se visibilicen los dos sectores. Y claro, hemos hecho las articulaciones correspondientes. Existe la resolución 014, Francisco, en donde se estipula que a finales de góndola, en las perchas, deben existir productos de la economía popular y solidaria en al menos un 20%. No dice específicamente solo de la economía popular y solidaria, también habla de pequeñas, micro, pequeñas y economía popular y solidaria. Alguien le podría decir ahí un 20%, y si no producen el 20%. Claro, pero ahora, si no alcanzan ahora eso. Justamente, Francisco, le voy a comentar buenas noticias también a nuestra ciudadanía. Estábamos hablando del tema del registro, entonces vamos a depurar. La otra es, estamos y lanzamos hace 2 semanas, Francisco, les comento, la marca EPS. Somos EPS, se denomina. Este es el distintivo, es el que le va a dar identidad. Es un sello justamente. Sí. Certificación sí. de localidad. Es un sello, no, es un sello, digamos, identitario en donde vamos a poder reconocer. Si tenemos esta normativa que usted bien notaba de la superintendencia, íbamos a las grandes cadenas, pero no sabíamos efectivamente cuáles pertenecen a este sector, cuáles tienen esta filosofía. Ahora van a tener una identificación. Van a tener esta identificación. Que puedan acceder a ellos también. Exactamente. O ir a buscar si la gente justamente, quiere. Pero Francisco, no debo también decir que no es... se les otorga el sello a todas las organizaciones, sino que hay prerequisitos, digamos. En este caso, yo diría, es el registro, es decir, que pertenezcan al sector, como es lógico. Sí, el segundo es mi primer certificado, para lo cual hemos trabajado articuladamente con el INEN, el Instituto Nacional de Normalización, y en mi primer certificado, lo que el INEN les ha brindado es una capacitación, yo diría, muy básica, pero yo digo... en términos generales, más real. Muy real para estas organizaciones, de manera que se preocupen de su planificación, de su parte administrativa, de su parte financiera. Que además les garantiza a ellos tener por supuesto, una utilidad que tengan y una rentabilidad buena. Totalmente, un buen talento humano, calificado, y además que tengan productos de calidad, que sus procesos productivos sean eficientes, insisto. Que tengan el sello INEC también, además del de ustedes. En este caso, también podríamos llegar a eso. No hemos llegado todavía, es mi primer certificado que implica estas condiciones de capacidades, de generación de capacidades, y la otra es también pasar por un registro, que también lo hemos construido en el instituto, que es un diagnóstico, lo hemos denominado, de maduración de la organización. Es decir, si la organización está madura, fortalecida, y para eso hemos diseñado este instrumento, es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, de acceso a mercados. ¿Qué significa que una organización esté madura? Necesita un buen empaquetado, logo, un buen sello, un distintivo, que el producto sea agradable. Marketing también. Exactamente. Entonces tenemos que mirar todos los espectros desde el punto de vista no solo de la organización como tal, de ese fortalecimiento, de los procesos productivos, pero también ya del producto en sí. Que sea un producto que pueda entrar en el mercado. Esto que puede ser digamos, un gancho para que la gente se sume, que vuelvan las organizaciones sociales a funcionar en la economía. ¿No será bueno entrar en un acuerdo con los municipios que están más cercanos, para que los municipios también, no sé si a través de un convenio y una certificación mutua, le den más valor al producto en algunas ciudades pequeñas, sobre todo deprimidas económicamente? Sí, Francisco tiene toda la razón, pero si me permite, solo completo la parte anterior que le decía. Tenemos entonces la buena noticia del registro, de la marca, pero también, claro, decíamos, ¿dónde encontramos a las organizaciones? ¿Dónde están? ¿Qué producen? ¿Cada cuánto? Exactamente, las 15.400, ¿dónde están? Básicamente estamos ahorita topando el sectorial, entonces estamos trabajando en el instituto y próximamente lanzaremos ya esta buena noticia también. Yo pensaría que cerca de un mes, el sistema integrado de información e indicadores de la economía popular y solidaria. Para que en cambio el otro grupo, que son los comercializadores, sepan a quién comprar. Exactamente, justamente, entonces vamos a saber nosotros, primero con este sistema de información. ¿Y les van a ayudar para promocionar esa información a los comerciantes? De esa es la idea, Francisco, que justamente sepamos exactamente entonces dónde están, qué volúmenes tienen, en dónde se encuentran. ¿Cuánto pueden proveer? En qué tiempos pueden proveer, a qué grupos, qué calidades tienen inclusive sus productos. Entonces yo tener un mapa, digamos, general, decir dónde están ubicados por actividad productiva, por producto, inclusive por tipo de producto, etcétera, y qué condiciones tengo, de manera que esa información me va a permitir justamente
focalizar mis servicios, en general focalizar la política pública, pero mis servicios yo puedo decir, miren, el 80% de los actores de la economía popular y solidaria tienen deficiencias administrativas, deficiencias técnicas, no tienen un buen empaquetado. Por dar algunos ejemplos, pero con información, Francisco. Si yo no tengo información, es muy costoso, muy demorado. Pero ahí ustedes pueden trabajar para ayudarles a que tengan mejor empaquetado, a que tengan mejor manejo. Para lo cual... Ahí viene la capacitación. Ahí vienen las capacitaciones. Un plan de capacitación. Claro, nosotros tenemos capacitaciones, pero aquí, Francisco, es importante, más que el instituto propiamente capacitar, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a temas de capacitación, en temas de economía social, de economía popular y solidaria. Sí tenemos, nosotros son convenios con universidades, con la academia, porque son quienes de verdad están en el día a día, conocen. Entonces también otra forma de acceder a la academia y a la universidad, así no tenga una preparación secundaria. Tenemos 18 convenios ahorita suscritos con universidades a nivel nacional y justamente esos convenios lo que coadyuvan es para que estos emprendimientos con estas debilidades identificadas ya en el sistema integrado de información e indicadores, podamos decir entonces, la academia debe dedicarse fundamentalmente a estos temas. Recuerde, Francisco, que hay inclusive el tema de vinculación a la comunidad, es una disposición, así es, una disposición legal, y podemos articularlos de mejor manera, pero insisto, siempre y cuando conozcamos cuáles son esas debilidades, dónde están ubicadas. Pero ahí alguien le va a decir, digo, entonces, oiga, ¿y qué ha pasado en estos años que no conoce todavía el instituto esa realidad? Bueno, se han generado y en general lo que el instituto, si bien es cierto es una entidad desconcentrada, se han manejado informaciones a nivel territorial, pero informaciones básicas. Todavía existían informaciones en Excel, digamos, unos cuadros fundamentales en función del conocimiento, ¿no es cierto?, de los distintos territorios, de las organizaciones que se han acercado, algunas que se han visitado, y esa es la información que se tenía en general. O sea, pero lo que pretendemos... Lo que está diciendo es que no ha habido un trabajo técnico. Yo diría que ha faltado esa información, diría, esa sistematización de esa información, Francisco. Yo no me atrevería a decir que no ha habido un trabajo técnico, creo que ha habido un esfuerzo y un esfuerzo que ha dado resultados, pero que sin esta información, sin esta herramienta fundamental, nosotros no vamos a saber cómo direccionar la política pública y a dónde apuntar. Yo lo que quiero ¿En qué tiempo terminaría esto que es indispensable y que me permite decir, y que no han hecho? Antes no han hecho y ya va. No existía, años, ¿no? No existía el sistema. Sí, el instituto habíamos hablado, no existía, debo ser sincero, no existía el registro, no existía el registro único de los actores. Entonces, ¿por qué no quiere decir yo he hecho ya esto? Bueno, yo debo decir que hay un equipo, somos un equipo, ¿no es cierto? Estamos. Es la cabeza a la que podemos disparar. Trabajamos, articuladamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hemos trabajado estas temáticas, hemos justamente definido las líneas estratégicas y las líneas estratégicas están el registro, el sistema de información, además es integrado, digo el sistema integrado porque no solo vamos a trabajar con las variables del instituto que a nosotros nos interesa, sino que también las variables de la superintendencia, las variables de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y de otras instituciones, del MAC, por ejemplo, para saber exactamente cómo se encuentra. Acaba de topar un tema que yo casi me olvido, del municipio, MAC. Lo del municipio ahora voy a pedir a ver si hace una. Pero en el MAC tiene una especie de otro registro. Del mismo sector. ¿Cómo hace para empatar y que no se dividan las cosas? Otra de las líneas fundamentales en esta administración, Francisco, es justamente la interrelación, la articulación con las diferentes entidades, no solo del gobierno central. Usted me topó antes y todavía no respondo a las preguntas de los municipios. Yo digo la articulación no solo en el gobierno central, sino en los distintos niveles de gobiernos. Y ya tenemos acuerdos, ya voy a ese tema, solo vamos a lo del MAG. Justamente en el MAG existen un sinnúmero de organizaciones que están registradas, pero sí hay que diferenciar, son otro tipo de registros. Hemos hecho la articulación y le hablo con conocimiento de causa, Francisco. Pero no hay cómo llegar a un acuerdo para que, si son otro tipo de registros, no le causen al ciudadano en donde mismo me registro. Sí. Porque hay productores agrícolas que están donde ustedes. Sí, lo que estamos haciendo es esa articulación, de manera que cruce de información. Claro, lo importante es que las organizaciones en general no se registren 2 o 3 veces de las distintas, no, y lo que pretendemos nosotros es más bien, y me refería a otro tipo de registros, posiblemente fue la palabra, el término,
digamos, otro tipo de información es la que requiere el MAG. Y lo que sí hemos hecho es entonces cruzar esa información y al MAG, de las 4.000 organizaciones que tiene registrada ahorita en agricultura familiar campesina, de las 4.000, aproximadamente 25% corresponden a la economía popular y solidaria. Entonces, lo que estamos diciendo es, Ministerio de Agricultura, usted se dedica fundamentalmente a los temas técnicos que tienen que ver con el tema del agro, ¿no es cierto? Fundamentalmente, pero nosotros podemos, eso, para por supuesto, la producción, porque es del ministerio, digamos, del ramo, pero nosotros como instituto le hemos pedido entonces al MAG, remítanos esa base, de esos ya tenemos, esa base de los 1.000, y esos 1.000 entonces son parte de nuestro público objetivo, y entonces ahí estamos optimizando los recursos. Otros servicios. Los que ofrece justamente, que le había comentado anteriormente, Francisco, y no duplicar esa política pública, que sea mucho más eficiente e, insisto, eficaz en función del registro, y estamos entonces articulando bases de datos, no solo con el MAG, estamos trabajando con el CERCOP, muy de la mano, porque adicionalmente, como ya tenemos el registro también es de mucha utilidad, yo diría de gran utilidad para el servicio de contratación pública, el CERCOP. Puedan ser de los proveedores del sector justamente público, pero entonces regrese ahora a los municipios. Ya, entonces ya vuelvo a hacer como hoy vuelvo. Ok, Francisco, el tema de los municipios. Después vemos cómo va a ayudarles Perfecto. a que el CERCOP les tome en cuenta y sean proveedores. Claro, Francisco. El tema, me preguntaba usted, claro, ¿cuál es la interrelación con las diferentes Me parece que puede ser un mecanismo con los municipios más cercanos, están más cerca a los ciudadanos, a cada sector. Totalmente, Francisco, y es más, le debo decir que en el septiembre, si no me equivoco, del año anterior, o noviembre, me parece, del año anterior, ya se suscribió un convenio entre la vicepresidencia, recuerde, Francisco, que estábamos adscritos en ese momento a la vicepresidencia de la República, y justamente a través de la vicepresidencia se firmó también un convenio con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con Conagopare, con GOPE y con la AME, justamente para tratar de que esa política pública, porque también le corresponde, por ejemplo, el tema de fomento a los gobiernos provinciales. El tema de fomento, el tema, por ejemplo, de comercialización de mercados, le corresponde a los municipios. Y ahí tenemos justamente queremos aprovechar esa política pública y esas definiciones legales, digamos, que están en el COTAD, en el Código Orgánico de los Organismos Descentralizados. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, en el tema de los municipios, el tema de espacios públicos, son los dueños de los espacios públicos. Claro. Justamente, entonces, lo que pretendemos, una de nuestras estrategias de comercialización de este sector productivo de la EPS, son las ferias. Son las ferias ciudadanas. Las ferias, ¿quién nos da? Claro. Son los espacios que nos pueden generar los municipios, poniendo justamente a hacer unos espacios permanentes, de manera que la economía se dinamice en las economías locales. Estamos hablando de más de 200. Los están registrados. Bueno, exactamente, tenemos que justamente privilegiar a los que son parte del sector, a esta economía, y entonces estamos haciendo estos acercamientos. Recuerde, y ahí, Francisco, nos hemos detenido un poquito hasta esta transición política, hasta que se ubiquen, digamos, los alcaldes, hicimos esta aproximación con los organismos que las representan. Pero ahora puede trabajar ya con estos, van a estar 4 años. Exactamente. Espero que en algunos casos nomás. Sí, la disposición en otros que se pueda despedirles rápidamente. La disposición, Francisco, efectivamente ha sido a los directores en territorio. Yo tengo direcciones zonales, el instituto les decía que es una entidad desconcentrada, entonces en territorio tenemos las direcciones, y el lineamiento y la disposición que justamente las he dado es que se articulen con los distintos municipios para este fin específico. Por ejemplo, en el tema de fomento productivo, muchas veces nos hemos topado con prefecturas que tienen recursos pero que no tienen proyectos. Y a veces nos pasa lo propio, nosotros hemos generado proyectos pero no tenemos recursos, entonces tenemos que no duplicar. ¿Cómo cruzar esa información? ¿Quién puede financiar y quién puede ayudar a hacer quién puede definir los proyectos, pero no duplicar esfuerzos? Y entonces yo creo que este es un tema importante. Y en el tema de fortalecimiento organizativo, creo que con Conagopare, por ser justamente ya el territorio más íntimo, llamémoslo así, entonces podemos trabajar, y ahora estamos en un proyecto con Mintel, por ejemplo, para temas de capacitaciones. Mintel tiene, recordemos, los infocentros que fueron creados, y creo que pueden ser de gran utilidad para las capacitaciones virtuales, en los temas administrativos, en los temas financieros. ¿Cree que hay capacitación, digamos, en el sector de la economía popular y solidaria, ya ha penetrado el tema de la tecnología? ¿Podrán tener acceso? Porque usted ya quiere darles clases virtualmente. ¿Saben manejar eso? Bueno, uno de los problemas
es que les han puesto unas pantallas que no, poco Francisco, amigables, están en otro idioma, sí. Y hay gente que habla 2 idiomas, pero no en el idioma que le han puesto en las pantallas. Francisco, tiene usted toda la razón y creo que debemos ser realistas en este sentido. Claro, de los estudios que nosotros hemos realizado, podemos determinar que alrededor de son 8 años de escolaridad los que tienen en promedio los actores de la economía popular y solidaria. No, y por supuesto, 8 años. es... ¿Qué quiere decir? Que claro, no podemos nosotros entrar entonces en temas, digamos, muy avanzados, ¿no es cierto?, con unas herramientas demasiado técnicas. Sí toman en cuenta la realidad. Por supuesto, Francisco. Estamos trabajando, por ejemplo, hemos diseñado el tema de capacitación, varias capacitaciones, pero para todas las capacitaciones que vamos a incorporar en estos infocentros, son capacitaciones adaptadas justamente para estos niveles de escolaridad, muy amigables desde el punto de vista, inclusive, para que sepan qué es la economía social, qué es la economía popular. Que no se asuste la gente, que no se asuste, vaya a hacer el seguimiento. Que ingrese fácilmente y que pueda con unas clases sencillas, porque además son muy amigables, dinámicas, con algunos dibujos, etcétera. Nos hemos preocupado de eso, de que lleguen justamente al público objetivo y que no sean demasiado elevadas para los conocimientos, pero que sí tengan estos fundamentos básicos para que ellos puedan seguir capacitándose. ¿Cómo ayudarles en esta capacitación, además, para que vayan teniendo una especie de certificación, no sé, de lo que vienen haciendo, que son técnicos, pero que le den un sentido académico al no sé, ¿el SECAP puede ayudar en eso? Francisco, nosotros tenemos cursos, los distintos cursos en el plan de capacitación que tenemos a través de la Dirección de Fortalecimiento de Actores. Me refiero con las 18 universidades que tenemos los convenios, fundamentalmente, son acreditados por las universidades, es decir, el cartón es acreditado por la institución y por lo tanto es de mucha valía. Tenemos cursos, el 80%, Francisco, de nuestros cursos están entre 40 y 240 horas. O sea que además les puede servir ya para el... Además para la experiencia, porque Francisco, recuerde usted que para entrar a cualquier tema de contratación pública, sobre todo, necesitamos algunas condiciones, entre esas la experiencia, entonces ya ayuda, e insisto, el 80% entre 40 y 240 horas. Eso es fundamental porque quiere decir que no son capacitaciones mínimas de 4 horas, de 8 horas. Que hay una formación. Hay una cuestión de fondo. Por eso es que hablamos ahí del Sistema Nacional de Fortalecimiento y Capacitación. De una vez me paso este tema, Francisco, si me permite, porque el Sistema Nacional de Fortalecimiento y Capacitación tiene algunas aristas. La una es trabajar, por ejemplo, con los organismos de integración. Estos organismos de integración son justamente, como su nombre lo indica, son los que agrupan a un sinnúmero de organizaciones por debajo, ¿no es cierto?, un sinnúmero de asociaciones o de uniones o de redes, y lo que vamos a tratar es de justamente capacitar en las distintas temáticas, llámese educación financiera, temas administrativos, financieros, de comercio, vamos a trabajar con estos organismos de integración, de manera que se convierta en una especie de facilitadores, y que ellos sean los que a la final vayan decantando en sus distintas organizaciones toda esta capacitación, para llegar hasta el último. Financiamiento, a todo. En todas las temáticas. Ese, por un lado, es uno de nuestras estrategias de llegada. Por otro lado, tenemos también el trabajo que estamos haciendo con los líderes de las organizaciones. Yo diría aquí, me atrevería a decir, Francisco, que necesitamos mucho más trabajar en la formación de líderes que manejen el tema de gestión, que manejen el tema de estos procesos, cómo ingresar al mercado, qué hace falta para crecer, cuáles son los medios de producción que necesita esta organización, y no solo quedarnos en el trabajo, porque claro, las organizaciones trabajan, yo creo que tienen un trabajo de calidad, vamos generando capacidades, pero este liderazgo en gestión, sobre todo, estamos empecinados nosotros en esta administración en trabajar entonces con esos líderes en todos estos temas para que enfoquen de manera adecuada. Echar mano de la juventud, de por los supuesto. Jóvenes que no han podido entrar a la universidad y que si toman estas experticias podrían tener una alternativa de trabajo, ser gente de mayor opción y liberarse un poco de esto. No fui a la universidad, pero tengo estas otras opciones de capacitación y de trabajo, ¿no? Sí, bueno, recordemos, Francisco, debo citar, sí, eso es importante, pero recordemos que nosotros trabajamos fundamentalmente con temas de asociatividad. Entonces, claro, podría ser una alternativa. Sí, por supuesto, y estamos trabajando, además articuladamente, con la Secretaría Técnica de Juventudes. Entonces, justamente ellos nos remiten digamos, a los jóvenes que quieren trabajar con nosotros para formar organizaciones o para coadyuvar al tema crediticio, etcétera. Entonces, sí trabajamos con jóvenes, también trabajamos con mujeres, por ejemplo, tenemos inclusive indicadores dentro de la planificación. ¿Cómo era que se llamaba esta cosa de los jóvenes que nos acaba de recordar? La Secretaría Técnica de Juventudes, la CETEJU. Oye, ¿por qué tantas cosas?
¿Y por qué no se lleve esa secretaría usted misma al instituto para que pueda funcionar? Bueno, eso está dentro de la estructura orgánica. Creo que tiene otra misión, creo que es dedicada, claro, para el tema de jóvenes específicamente, entre 15 y 29 años, tiene otra connotación, pero debo decir que sí trabajamos articuladamente, por supuesto que sí. Porque es un sector que nos estamos olvidando. Sí, y si bien usted me decía la asociación, la comunidad, todo eso, sí, pero estos son jóvenes actores de esos sectores. Yo creo que esta secretaría, digamos, hablo tangencialmente, yo le decía más pero sí existe justamente. Usted solo en esta conversación nos ha mencionado 7 hasta aquí instituciones y organizaciones que tienen relación. Sí, y aquí adicionalmente usted hablaba de jóvenes, Francisco, de mujeres, también el tema ambiental no es importante mencionar, y claro, todo lo que compendia estas temáticas también es el proyecto que nosotros manejamos, que es el proyecto de actores rurales, de fortalecimiento de actores rurales de economía popular y solidaria. Es el proyecto FAREPS, que lo tenemos. Es un proyecto, Francisco, si me permiten, para que la ciudadanía también conozca, es un proyecto de 36 millones de dólares. Es un financiamiento a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario, de un fondo italiano, del FIDA. Es un crédito muy barato, una tasa muy baja del 0.8. Este crédito lo financió. Este crédito lo van a financiar. Ya lo financiamos. Por el gobierno de Italia. Sí, es exactamente, justamente. Y con este, por el fondo, no por el gobierno de Italia, por el fondo, ¿no? Sí. ¿Y este fondo a qué sector está destinado? Básicamente a eso iba Francisco. Estos 36 millones de dólares, a ver, el proyecto lo que pretende es ayudar y fortalecer y dar trabajo a 20,000, digamos... generar 20,000 plazas de trabajo. Trabajar, más bien dicho, con 20,000 familias que ya del sector rural. En el sector no, rural. Podemos mejorar sus trabajos o generar trabajo. Son las dos condiciones. Mejorar trabajo, es decir, darles más horas de trabajo y generar mayores ingresos, o dar trabajos o plazas nuevas de trabajo. Son 20,000 familias, básicamente ese es el objetivo. Aquí ingresan también, el 10% deben ser jóvenes, el 30% de emprendimientos deben estar encabezados por mujeres, y tiene un componente transversal que es el aspecto del cambio climático. Tenemos ahí esas variables, así que es importante, pero claro, son proyectos, en definitiva, emprendimientos productivos. Un pequeño proyecto de emprendimiento productivo, como usted dice, una base de cuánto será para que esos 34 millones Estos emprendimientos, no tenemos, ahorita tenemos distintas, digamos, montos, no hay un monto, usted puede acceder a $15,000 para mejoramiento. Podemos hacerlo, pero digamos que un promedio, Francisco, para que la ciudad más o menos tenga una idea, más o menos puedan venir y decir, vamos al instituto, ahí hay plata, son 60,000. No negativamente, sí, por supuesto. Ahí va a haber unos recursos. ¿Qué proyecto podemos hacer? ¿Cómo mejorar, no? Sí, son alrededor de 60,000, pueden ser $60,000. Hasta $60,000. No hasta, digamos, no hay, insisto, hay proyectos que se pueden cofinanciar, tenemos proyectos cofinanciados de 200,000, 300,000, con otros recursos, pero insisto, no es necesariamente, el monto no es indispensable. Estos 24 millones no tienen entonces un límite. No tendrían un límite. Ni arriba ni abajo. Ni arriba ni abajo. Yo diría ¿Y hasta cuánto usted tiene ya la experiencia que ha trabajado? Hay proyectos. ¿Cuál es un proyecto mínimo? O sea, ¿cuánto se requiere para un proyecto mínimo? Francisco, eso es bastante relativo en función de la actividad productiva, en función de... Pongamos un ejemplo, una tienda de barrio. ¿Con cuánto más o menos una asociación, digamos? Claro, que quiere ponerse un tema de comercio. Exacto. Claro, yo diría tal vez con $10,000 podría ya funcionar un negocio de esos, ¿no es cierto? ¿Y esos $10,000 a qué tiempo les prestan y con qué tasa? Claro, ahí tenemos también algunas diferenciaciones. Tenemos algunas tasas que son bastante bajas, de eso tenemos que trabajar justamente a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares para ver efectivamente los montos en función de eso, las tasas, pero inclusive también depende de las condiciones de los solicitantes, podemos tener inclusive tasas de cero costo, ¿no? Cero costo, inclusive podemos llegar a eso. No quiero con eso crear falsas expectativas de que todos los proyectos puedan ser, pero todo lo que cuesta cero, las tasas van a ser preferenciales en función y preferencialmente además para que el fondo no se descapitalice y puedan tener, nunca hagan de cero. El tema nada, es que volver justamente es recapitalizable, de manera que podamos atender en esta primera instancia esto, pero luego se convierte en un fondo que podamos atender a más. Lo que sí debo mencionar, para efectos de la ciudadanía, es que no se encuentra, el proyecto fue concebido básicamente para 5 provincias del Ecuador, están en Guayas, no es a nivel nacional, está en Guayas, en Azuay, Los Ríos, Morona y Zamora. En las 5 provincias, 34 cantones. Pichincha no. Pichincha no está.
Entonces es importante también resaltar eso. Este proyecto ya está, digamos, en marcha. Lo que estamos buscando, sí, en ejecución. Ahorita estamos ya identificando cuáles son los potenciales proyectos productivos. Para este año tenemos 33 definidos. Los que nos van a ver y cuando repartamos en la tarde ya el programa, que asoma casi como grabado, uno diría, ¿qué deben hacer las organizaciones para tener acceso a estos recursos en estas 5 provincias? Sí, bueno, fundamentalmente nosotros hemos hecho talleres de socialización para que la gente conozca. Obviamente nos interesa, hemos trabajado directamente con los diferentes GATS a nivel parroquial, municipal, porque ellos, como mencionábamos anteriormente, ya tienen algunos proyectos, pero no tienen financiamiento. Entonces nos hemos acercado para ver efectivamente si son proyectos asociativos. Nos hemos acercado con la gente para trabajar en los planes de negocio, de ver efectivamente qué viabilidad técnica, financiera tienen los proyectos, y sobre esa base nosotros incorporamos los distintos componentes: juventud, mujeres y el tema ambiental. Eso no hay que descuidar. Está en Zamora, me dijo. Sí, está en Zamora también, en Morona, Zamora, Guayas, Azuay y en Los Ríos, ¿no? En esas 5 provincias. Ahí en Zamora hay un gran trabajo de mujeres, por ejemplo, en temas de artesanías, y hacen una serie de productos. Esa es una organización que ya está, y que a veces han tenido problemas de financiar cómo exportar. Exactamente, Francisco. Lo que pretendemos es, ojalá ya tengamos organizaciones creadas que tengan una base, y lo importante es que puedan crecer, que puedan generar trabajo. Le vamos a mandar esto al prefecto. Por supuesto, no, hemos tenido los acercamientos, por supuesto. Ahora, bueno, tuvieron ya, insisto, los cambios políticos, pero nosotros ya tuvimos acercamiento, por supuesto. Estamos trabajando ya con algunas organizaciones, y lo que estamos esperando simplemente es ya la acreditación de esos primeros recursos del crédito para nosotros ya poder desembolsar y poder ya continuar con las actividades productivas. Eso respecto del proyecto de los 30 y pico de millones. De los 36 millones que están en 4 años. Está destinado hasta el 2022, está planificado, digamos, el proyecto. ¿Cómo va a ser el seguimiento de eso? Bueno, tenemos nosotros, dentro del proyecto tenemos una estructura orgánica, y dentro de esa estructura tenemos gente en territorio. Tenemos algunos compañeros que están en territorio. Nosotros tenemos organizaciones en territorio, estamos desconcentrados, y entonces vamos a hacer un seguimiento muy puntual a esas organizaciones, de manera que los emprendimientos sean sostenibles. Uno de los problemas grandes en este sector, yo diría, es que inician, pero 2 de los 10 que se generan, 2 o 3 sobreviven, y los demás obviamente no resisten. Por lo tanto, el acompañamiento, la asistencia técnica es fundamental. Se nos fue el tiempo, y si le dejo que solo me diga lo que usted quería, casi no pregunto. Y no alcanzamos, Francisco, muchas gracias. Pero no. ¿Alguna otra cosa que nos quiera dejar? Tenemos lo del registro, que es una buena cosa, esto de los recursos, la marca. El tema de la marca, va a presentarlo, esto dijo, en 15 días más. Bueno, la marca ya lo presentamos, Francisco, ya la presentamos. El tema del registro, sí, lo vamos a lanzar. Sí, justamente, y decir más bien a la ciudadanía que, claro, estamos haciendo estos esfuerzos, yo diría, de carácter, y son más bien líneas estratégicas de carácter estructural, Francisco. Yo creo que, por supuesto, el tema del registro, yo lo que sí digo a la ciudadanía, a los actores que nos están escuchando, no es una barrera de acceso. Lo que queremos es que el registro sea la piedra inicial para que a través de eso puedan tener los beneficios. Podemos identificar quiénes son los actores y qué los beneficios que el sinnúmero de instituciones de normativa, digamos, tiene para este sector. Podamos canalizarlos directamente a ellos. Es decir, eso no es una barrera de acceso. ¿Las zonales en dónde están? Bueno, tenemos a nivel nacional, son las zonales determinadas por Semplades. Tenemos la zona 1, las 7, las 9 zonas, sí, que a la final incluyen a las 24 provincias, ¿no? Pero estamos a nivel ¿Y aquí en Quito en dónde están? Acá estamos del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, estamos ubicados en la plataforma gubernamental del sector social, es decir, en Quitumbe. Estamos en las oficinas en el 6º piso. Claro, nos pueden visitar, ahí está justamente nuestra dirección zonal 9, que corresponde al tema de fundamentalmente al distrito metropolitano, pero extendemos al tema de Pichincha, básicamente. Y está ahí la nacional. Y está ahí lo nacional. ¿Sí? ¿Y se puede acceder a eso de cualquier provincia? Claro. Vienen acá, se les informa, o les dicen no vaya a la zonal tal. No, por supuesto, no, esa ha sido una directriz, por supuesto. Yo creo que aquí es importante nuestro cliente externo,
y yo creo que debemos darle las mejores atenciones y en este caso la mejor información. Es lo que hemos pretendido, así que con gusto pueden visitarnos, insisto, estas son las noticias nuevas, insisto, estructurales, pero no descuidamos, Francisco, y eso es importante tal vez para terminar, trabajamos en el tema de mercado, estamos trabajando con ruedas de negocio, con ferias ciudadanas para promover los productos, con contratación pública, tenemos este año aproximadamente vender 143 millones de dólares en la contratación pública, en el sector privado cerca de 18 millones de dólares y con la marca ojalá podamos superar esa meta. Y mejorar además el acceso, ¿no? A esto. El acceso va a ser fundamental porque tenemos ya esa conexión directa con la marca. ¿Cuál es la meta hasta final de año suya, digo, con el instituto? Bueno, lo que necesitamos es dejar el registro, lo iniciamos el año anterior, terminar sería el tema del registro, y el tema del registro se va a ir, y esperemos que no se vaya porque está haciendo bien las cosas. Gracias, Francisco, su apoyo, su deseo, pero claro, yo digo, el registro debe continuar porque ese es un tema dinámico, Francisco, porque hoy puedo ser de la economía popular y solidaria, pero luego puedo tener otro tipo de prácticas y ya no puedo ser del sector, entonces el registro, el tema de la marca ya está, lo que tenemos que es seguir avanzando y trabajando con las distintas organizaciones, tenemos lo que sí debemos dejar terminar el sistema integrado de información e indicadores que nos permita además determinar cuál es el aporte del sector al PIB, por ejemplo, cuál es el número de trabajadores que está aportando esta economía. Concientizar a qué significa la economía. Claro, cuál es ese poder, cuál es ese peso que tiene dentro de la economía, porque todavía no está cuantificado, mientras no determinamos exactamente primero quiénes son, dónde están, cuánto producen, no podemos determinar un sinnúmero de aportes que esta economía hace para la economía. Y hay una pregunta para ver, la gente un poco no se sentirá, me quieren dejar en la economía popular y solidaria, o sea, quieren que sea chiquito. Bueno, Francisco, no, cuidado, ahí sí hago un paréntesis, cuidado el que sea pequeño. La economía popular y solidaria no está en función del capital. ¿A qué me refiero? No es en función de la facturación, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos nos dicen, miren, la economía popular y solidaria llega a facturar hasta $60,000 porque son No, cuidado. La economía popular y solidaria tenemos ejemplos de organizaciones nuestras que tienen facturar 5 millones al año. Están facturando. Tenemos ejemplos de eso. Entonces, no está por el monto, podemos nosotros facturar y vender mucho, sino por el modelo de gestión en donde se privilegia, insisto, a estas decisiones solidarias, estas prácticas solidarias, decisiones democráticas, en donde todos participemos y los excedentes nos redistribuyamos equitativamente. Es decir, no estamos en función del lucro per se, esa competencia per se, sino que hay prácticas más solidarias en donde este modelo de gestión, insisto, prevalece. Con que solo se eliminen los intermediarios ya es una ganancia mayor. Estamos trabajando, no hay tiempo todavía, Francisco, no hubo tiempo para comentarle, también es una de las cosas, pero estamos trabajando en eso. Hagamos otro programa, esperemos, lo hacemos más político y con alguien más que del sector de la academia. Yo le decía, me parece que la Andina tiene un muy buen programa sobre esto y hay que trabajarlo también. Con mucho gusto. Tener un contacto. Claro, Francisco, será un gusto volver a su programa. Agradezco mucho esta invitación al instituto, que sea la oportunidad de que la ciudadanía conozca que es un instituto que no está, digamos, o es una carga más para el país con temas de burocracia, etcétera, que la gente puede pensar, sino que está ofreciendo justamente sus servicios, está trabajando en temas estructurales para beneficiar y sobre todo para que exista trabajo, generar plazas de trabajo, generar ingresos y generar mejores condiciones de vida. Ese es el fin último en este caso del instituto. Gracias, Diego. Bueno, nos hemos acercado un poco al Instituto de Economía Popular y Solidaria, entender un poco esto, no es un eslogan, hemos visto que están trabajando. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. A nuestros suscriptores les estaremos enviando, a nuestros amigos de la 920 AM, muchas gracias por acompañarnos. Ha estado con nosotros Diego Castañeda, el economista, director nacional del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Francisco.